sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del verso 33 al 37. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, suscriptores y no suscriptores, que nos ven a través de las redes sociales. Los invitamos, a los que por primera vez nos ven, los invitamos a suscribirse, activar la campanita, para que cuando subamos un video les lleguen las notificaciones. Esa invitación es para ustedes, para formar parte de este gran proyecto de Dios y así poder llevar la palabra de Dios a muchas más personas. Digan sí cuando es sí y digan no cuando es no, dice el Señor, porque cualquier otra cosa que se le añade viene del demonio. Hay muchas personas que juran en vano. Hay muchas personas que dicen sí en cosas que no son verdades. Y hoy el Señor nos enseña: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren. Segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomar el nombre de Dios en vano. Eso lo encontramos en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Creo que los que estamos estudiando, los que vamos a formación, los que estamos en el estudio bíblico, yo creo que lo sabemos, lo conocemos, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso es lo que hoy el Señor dice: no jurar, no jurar. Digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Hay muchas personas, ¿sí? Muchas personas que juran a pesar que conocen la palabra de Dios, a pesar que estudian las Sagradas Escrituras. Aún así, siguen todavía jurando en vano. Recuerde, en San Mateo, capítulo 21, en su verso 28, nos encontramos con la parábola de los dos hijos, ¿sí? San Mateo 21, 28 nos dice así, de esta manera: el padre de dos hijos, cuando le dijo al primero, Jesús agregó: pero dígame su parecer. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Es un ejemplo para que nosotros veamos y aprendamos claramente. Por eso el Señor Jesús en su palabra dice: digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Y muchos estamos cayendo en la cuenta como cristianos. Hay personas que juran a Dios cuando las cosas no son verdades. Es triste y lamentable, porque hoy el Señor nos enseña, San Mateo capítulo 21 en su verso 28. Oiga qué dice: ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos andan mejor que ustedes. En el camino, al reino de los cielos,
los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Nosotros que escuchamos, que escudriñamos las escrituras, que estamos en los talleres, que estamos en las formaciones, que estamos en el estudio bíblico, nosotros que tenemos en la iglesia un cargo, un ministerio, el Señor nos invita a vivirlo y a enseñarlo. Digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Y tenemos esta parábola. Tenemos la parábola de los dos hijos, cuando el padre le dice al primero, ve a trabajar a mi viña. Le dijo, un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. El Señor dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Por qué? Porque si prometes a Dios algo, tienes que cumplirlo. Y eso lo dice la misma palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 23, en su verso 22. Si haces algún voto a Yahvé, no tardes en cumplirlo, porque sin duda Yahvé te lo reclamará y tú cargarías con un pecado. Pero si no haces votos, no cometes pecado alguno. Cumplirás tus promesas y si haces algún voto, ofrecerás según hayas prometido a Yahvé. Si nosotros nos comprometemos con el Señor, tenemos que cumplirlo, tenemos que practicar su palabra, tenemos que llevarlo a la práctica, a la vivencia cada día. Es una lucha, es un proceso en nuestra vida, en nuestra familia, claro que sí. Pero el Señor dice, si has prometido algo, cúmplelo, porque es mejor no prometer. Al Señor le agrada que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, lo que su palabra, lo que su enseñanza, lo que su evangelio nos enseña cada día. Debemos de practicarlo y compartirlo con los demás. Por eso el Señor dice, si prometes a Dios algo, tienes que cumplirlo. ¿Por qué dice eso? Deuteronomio 23, 22. Porque San Pablo, el apóstol San Pablo dice que no podemos mezclar las cosas de Dios con la maldad. Y eso lo dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6 y verso 14. En segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice el Señor, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? No podemos mezclar las cosas de Dios con la maldad. Hay muchos que juran el nombre de Dios en las cosas malas. Hay unos que juran cuando es mentira y el Señor dice, digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Pero ¿qué pasa? No podemos nosotros entender porque desconocemos las escrituras. Por eso San Jerónimo dice, conocer las escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Por eso dice el apóstol San Pablo, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Y por eso dice que no podemos mezclar. ¿Por qué?
porque toda persona que está en Cristo es una nueva criatura, o es una nueva, o es una creación nueva, dice el apóstol San Pablo. Oiga, segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Es por eso que nosotros no podemos estar jurando el nombre de Dios en cosas que son mentiras. Y eso especialmente se vive en una familia que desconoce a Dios, donde no se estudia, donde no se escucha la palabra de Dios. Hay familias, hay personas que les agrada la música del mundo, rechazan a la palabra de Dios, rechazan la invitación de Dios por las cosas del mundo, por las músicas del mundo. Y hoy el Señor nos hace esa gran invitación. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, oiga, yo les digo, dice el Señor, que ha venido a perfeccionar nuestra vida. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por su propia cabeza, pues no puedes hacer blanco, negro, ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Esa es la invitación que hoy el Señor nos enseña a vivirlo, a practicarlo en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, los que tienen papá y mamá todavía en casa. Es importante practicarlo, vivirlo en familia. Sí cuando es sí y no cuando es no. No podemos prometer, no podemos jurar a Dios en cosas que son mentiras. Por eso el Señor dice, no jurar. Y muchos no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. Invitándolos a formar parte de este gran proyecto de Dios, suscribiéndose y activando la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día sábado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.